Entre tanto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su intervención también le hizo frente al presidente Barack Obama. Ambos se lanzaron dardos al estilo rifirrafe en cuanto al tema de la libertad de expresión en sus países. Esto fue lo que dijeron los mandatarios. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. Nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela, la injerencia ni la intervención. Quizá el presidente Correa tenga más confianza que yo en la distinción entre la prensa buena y la mala. Creo que hay mala prensa por el hecho que me critica. Sin embargo, sigue hablando esta prensa en los Estados Unidos, porque yo no confío en un sistema en el que solamente una persona hace esa determinación. Creo que si creemos en la democracia significa que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar y ofrecer sus opiniones. Y otro que también tenía mucho por decir era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en su extenso discurso de más de 40 minutos y en una subida de tono, le dijo al presidente Obama que presentarán bajo la vía diplomática más de 11 millones de firmas para que derogue el decreto en el que indica que Venezuela es una amenaza. Pero el presidente de Estados Unidos no escuchó su discurso, ya que en ese momento se encontraba en una reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Muchas cosas han cambiado, sin lugar a dudas. El presidente Obama no es George W. Bush. Sería una incongruencia inusual y extraordinaria decirlo. Sería una desproporción más grande que el decreto firmado y que está vigente en Estados Unidos de que Venezuela es una amenaza. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. No es historia pasada, presidente Obama, es historia presente. Yo quiero futuro también, y quiero futuro con los Estados Unidos. Un cacerolazo estalló este viernes en los alrededores del Centro de Convenciones Atlapa en el momento en que el presidente venezolano Nicolás Maduro llegaba al lugar para asistir a la inauguración de la 7ª Cumbre de las Américas. La protesta fue realizada por vecinos de al menos 7 edificios cercanos al Centro de Convenciones y se escuchó hasta dentro de las instalaciones del local, que está rodeado por predios residenciales que en algunos casos llegaban a tener hasta unos 20 pisos. Esta imagen y este sonido se han repetido muchas veces en Venezuela. Es el sonido de las cacerolas que se oye cada vez que los que no están de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro quieren hacerse sentir. Y los responsables ahora también fueron venezolanos, pero no en Caracas, sino en Ciudad de Panamá. Ya no soportamos esto que estamos viviendo en Venezuela. Yo soy una venezolana que estoy aquí desde hace días huyendo de mi país por la situación económica, por los atracos, por la situación que vivimos o sea, no encontramos comida, por la violencia, no tenemos nada, no tenemos seguridad. Y las cacerolas se empezaron a oír desde que el presidente Maduro llegó a la inauguración de la Cumbre de las Américas. Estamos acá en Panamá, sin nuestra familia. Es gracias a que ellos allá nos han dañado toda la vida. Los que empuñaron las cacerolas dicen que seguirán haciéndolas sonar sin importar en qué país estén. Comencé a escuchar los cacerolazos y decidimos bajar para ver qué tanta concentración había abajo, y cuando vimos, de verdad se me puso la piel de gallina, se me encogió el corazón saber que todavía hay gente con la esperanza de que nos escuchen y de que algo suceda. Así que las cacerolas, símbolo del descontento de muchos en Venezuela, seguirán sonando. Cambiando de tema, en Perú se presentó una nueva tragedia natural. Una luz de tierra, ríos, piedras y todo lo que arrasaba a su paso puso en emergencia a esta zona. La naturaleza ha hecho estragos en este país. Esto no creo que se caiga. La gente huye despavorida. Incluso un perro corre ante la incontenible ola de piedras y barro.
Son imágenes del preciso instante de un huaico que arremete en plena ciudad de Mirave, en la provincia tacneña de Jorge Basadre. La fuerza del huaico arrasa con una camioneta que estaba estacionada. Una mezcladora de cemento, techos de madera, puertas, colchones y hasta motocicletas son llevadas sin problemas por el embate de la naturaleza. Otros 2 vehículos también terminan en las turbulentas aguas, siendo arrastrados varias cuadras por la avenida convertida en un río. La puerta de esta vivienda estaba a punto de sucumbir ante la embestida de las aguas. La mayoría de pobladores evacuó la ciudad, ubicándose en los cerros aledaños al pueblo. Algunos permanecieron en los techos de sus moradas. El desastre dejó más de 50 viviendas dañadas. Esta ciudad no padecía un desastre natural de esta dimensión desde hace 80 años. Sin embargo, a pesar de la magnitud, no hubo desaparecidos ni víctimas mortales que lamentar. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Algunas curiosidades marcaron la pauta en la 7ª Cumbre de las Américas, entre ellas peleas de periodistas con guardias de seguridad y un doble del presidente Nicolás Maduro. El futbolista Diego Armando Maradona repartió una que otra patada en una presentación en Bogotá y no precisamente contra un balón de fútbol.